¿Alguna vez habéis escuchado las últimas palabras de alguien? Estaba en el trabajo cuando sonó mi teléfono. Era el hospicio de mi hermana. Tu hermanita está declinando rápido. Tiene tal vez unas pocas horas si tiene suerte. La carpeta se me cayó de las manos. Durante meses, había sido quien dormía en esa silla junto a su cama, aprendiendo a trenzar su cabello que se adelgazaba, viendo Frozen con ella por centésima vez. Mamá decía que no podía soportar ver a su bebé así, pero había prometido que estaría allí al final. Está pidiendo por su madre. Ya estaba corriendo a mi coche. Estoy a 20 minutos. Hay construcción en la carretera. Por favor, solo pon el teléfono en su oído. Déjame hablar con ella. Por supuesto, pude escuchar la respiración laboriosa de Rosa a través del teléfono. Hola, mariposita. Soy yo. Vengo ahora mismo. Vale, mami también viene. Mami. Su voz era tan pequeña. Llamé a mamá mientras me metía en el tráfico parado. 20 minutos ahora parecían 40. Contestó al cuarto timbre. En el fondo, pude escuchar música alta y tintineo de copas. Mamá, es por Rosa. Ella está en el hospicio, dice que podría irse en cualquier minuto. Ay, cariño, estoy en el brunch infinito con las chicas del club de lectura. Mis manos se agarraron al volante. Mamá, Rosa se está muriendo hoy, ahora mismo. Ve allí ahora. Pero ya pagué 40 euros por bebidas ilimitadas hasta la 1. Solo son las 11:48. Vi el tráfico adelante, completamente parado. Un mar de luces rojas de freno. Mamá, te lo devuelvo. Te pago 1000 euros. Solo por favor. La escuché hablando con alguien más. Otra ronda para la mesa. Los bellinis de melocotón esta vez. Mamá, ya me he tomado como 6 mimosas, cariño. Necesito comer algo primero. No puedo aparecer borracha en el hospicio. Colgué y volví a llamar al hospicio. Necesito a alguien con Rosa. ¿Cualquiera? Por favor, no la dejéis sola. Todo nuestro personal está con otros pacientes críticos. ¿Y voluntarios? ¿Otras familias? ¿Cualquiera? Llamé a mi exnovia. Sin respuesta. Mi compañero de piso. La profesora de Rosa de antes de enfermarse. Viaje de fin de semana. Todos demasiado ocupados para visitar a una niña de 9 años al borde de la muerte. A las 12:15, la enfermera del hospicio puso el teléfono en el oído de Rosa otra vez. ¿Viene mami? Susurró. Viene en camino, mariposita. La mentira me quemó la garganta. Llamé a mamá de nuevo. Mamá, Rosa preguntó específicamente por ti. Por favor, voy después. Acaban de traer las tostadas francesas. No puedo desperdiciar comida. Tu hija se está muriendo. No seas tan dramático. Dijiste que tiene tiempo. Le pedí un taxi desde mi teléfono. Fue cancelado 2 minutos después por el pasajero. Llamé a su hermana, mi tía. No me voy a involucrar en los problemas de tu madre otra vez. 12:30. Mamá envió mensaje. Solo una copa más. Luego me voy. El tráfico finalmente empezó a moverse. GPS dijo 35 minutos. Llamé a 3 vecinos de mamá, suplicándoles que la arrastraran físicamente del restaurante. Todos tenían excusas. 12:45. Llamé a mamá otra vez. Ahora arrastraba las palabras. ¿Por qué estás siendo tan aguafiestas? Ha estado muriendo durante meses. ¿Qué es una hora más? A la 1, la enfermera del hospicio volvió al teléfono. Está preguntando si su mami está enfadada con ella. Mi visión se nubló con lágrimas. Aún estaba a 8 minutos. Dile que mami la quiere muchísimo. Dile espera. Quiere decir algo. Escuché ruidos. Luego la voz de Rosa. Apenas un susurro. Dile a mami que está bien. A la 1:03, irrumpí por las puertas del hospicio, subiendo las escaleras de 3 en 3. Habitación 532. Rosa se veía tan pequeña en esa cama, su piel casi translúcida. Cuando entré completamente sin aliento, mis llaves cortándome la palma de tanto apretarlas. Sus ojos se abrieron temblorosos. Rosa, estoy aquí. Te quiero tanto. Lo siento mucho. Yo. Apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Sus labios se movieron. Me incliné cerca. Te quiero. Su boca formó la forma de también, pero no salió sonido. Su mano se aflojó en la mía. Pitido. La enfermera entró silenciosamente para apagar las máquinas. Mamá llegó a la 1:35, apestando a champán y cargando 2 bolsas. Paré a comprarle un peluche, anunció, sacando un unicornio. ¿Dónde está? Vio la forma inmóvil de Rosa, los ojos vacíos, el silencio donde las máquinas solían pitar. ¿Por qué no hiciste más para traerme aquí? Se volvió hacia mí, su voz subiendo. Sabías que estaba fuera. Deberías haber enviado un servicio de coche o... Preguntó por usted 17 veces, dijo la enfermera en voz baja. Su hijo puso el teléfono en su oído para que pudiera escuchar su voz, pero la cara de mamá se endureció. Se estaba muriendo de todos modos. ¿Qué diferencia habría hecho? Levanté el último dibujo de Rosa aún en su mesita de noche. Figuras de palitos etiquetadas, yo y mami, tomadas de la mano bajo un arco iris. Estás tratando de hacerme sentir culpable, escupió mamá. Ni siquiera sabía que no estaba aquí. No dije nada. Estaba listo para darle a mi madre el mismo tratamiento que le dio a su hija. Seguí sujetando la pequeña mano de Rosa aunque ya se estaba enfriando. Y mamá siguió hablando de cómo nada de esto era su culpa. Mientras la enfermera silenciosamente empezó a quitar los tubos del brazo delgado de Rosa, la habitación se sentía demasiado pequeña con el aliento de mamá, llenándola con ese asqueroso olor a champán, y sabía que tenía que salir antes de decir algo que no podría deshacer. Solté la mano de Rosa y pasé junto a mamá sin mirarla, pero me siguió al pasillo preguntando qué arreglos había hecho, actuando como si hubiera estado involucrada todo el tiempo. Le dije que no había hecho ninguno aún porque estaba realmente aquí con Rosa, y se puso toda huffy, y dijo que iba a hacer algunas llamadas, lo que probablemente solo significaba que iba a actualizar su Facebook. Me senté en la sala familiar con la cabeza entre las manos cuando esta mujer llamada Diane Stratton, del servicio social del hospicio, me encontró y se sentó con una gran carpeta de papeles. Era realmente gentil, pero
pero también directa sobre lo que necesitaba pasar después, hablando sobre formularios de liberación del cuerpo y selección de funeraria y certificados de defunción. Y estaba agradecido de que alguien tratara esto como real en lugar de algún inconveniente. Me ayudó a llenar los formularios mientras mamá estaba afuera en su teléfono, y Diane me dio una lista de funerarias en la zona junto con información sobre asistencia financiera para familias. Después de firmar todo, volví a la habitación de Rosa sola, mientras mamá todavía estaba afuera, y empecé a recoger sus cosas, doblando cuidadosamente su pijama de unicornio favorito que ahora le quedaba demasiado grande, y empacando su iPad con todos los juegos que le encantaba jugar. Tomé el dibujo de su mesita de noche, el que tenía a nosotros bajo el arco iris, y lo presioné plano entre dos cuadernos para que no se arrugara. Mi teléfono sonó como una hora después, y era William Stratton de Funeraria Stratton, uno de los lugares que Diane había recomendado, y explicó que podían manejar el traslado hoy, y preguntó si podíamos reunirnos mañana por la mañana para discutir arreglos. Acepté a las 9 de la mañana, y estaba escribiendo cuando mamá irrumpió, exigiendo que tuviéramos un servicio de ataúd abierto con Rosa en su vestido de concurso de hace 2 años, que probablemente ni le quedaría ya. Quería flores por todas partes y una recepción en el club de campo, haciendo todo sobre cómo se verían las cosas para otras personas mientras se negaba a hablar de quién iba a pagar por algo. Solo asentí y seguí empacando las cosas de Rosa, mientras mamá siguió sobre qué tipo de flores y cuántas personas deberíamos invitar. Y me di cuenta de que estaba planeando el funeral de Rosa como si fuera algún tipo de fiesta. Cuando finalmente tuve todo empacado y los papeles terminados, conduje a casa solo con mis manos temblando tan fuerte que tuve que parar 2 veces solo para respirar. En el silencio de mi coche, las palabras susurradas de Rosa siguieron sonando en mi cabeza. Como dijo que dijera a mami que estaba bien, y golpeé el volante una y otra vez hasta que mis nudillos empezaron a sangrar. Me quedé sentado ahí en algún aparcamiento al azar durante 20 minutos, solo tratando de parar de temblar antes de poder conducir otra vez. Mi teléfono sonó y era Conrad Peak, mi jefe, preguntando por qué había dejado el trabajo tan repentinamente sin decir a nadie. Cuando le expliqué sobre Rosa, su voz se puso realmente suave y me dijo que tomara el tiempo que necesitara, que el equipo cubriría mis proyectos, y preguntó si había algo más que pudiera hacer para ayudar. Le di las gracias y dije que le haría saber sobre los arreglos del funeral una vez que estuvieran establecidos, y dijo que no me preocupara por el trabajo para nada ahora mismo. Más tarde esa noche, cuando estaba acostado en la cama mirando el techo, Diane me envió una lista de grupos de apoyo para el duelo en la zona y algunas funerarias adicionales si quería más opciones. También incluyó una nota sobre programas de asistencia financiera, específicamente para familias que lidian con pérdida de niños. E inmediatamente hice una captura de pantalla porque sabía que iba a necesitar ayuda pagando por todo. No podía dormir para nada. Solo seguía pensando en Rosa pidiendo por mamá 17 veces y mamá eligiendo mimosas en su lugar. Así que me levanté y creé una nueva carpeta en mi teléfono llamada Evidencia. Empecé a guardar cada mensaje de mamá sobre el brunch, la captura de pantalla mostrando que había cancelado el taxi que pedí para ella. Todo eso, sin saber realmente por qué lo estaba haciendo, pero sintiendo que necesitaría prueba de lo que realmente pasó hoy. Guardé la cronología que había escrito también, cada llamada y mensaje con marcas de tiempo porque algo me dijo que mamá iba a tratar de cambiar la historia después. Mi apartamento se sentía demasiado silencioso, sin saber que Rosa estaba en el hospicio, sin tener un lugar al que necesitaba ir mañana para sentarme con ella. Y me quedé ahí añadiendo más capturas de pantalla a la carpeta hasta que el sol empezó a salir. Mis ojos ardían de mirar la pantalla del teléfono toda la noche, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas luces rojas de freno extendiéndose para siempre en la carretera. ¿Y si hubiera dejado el trabajo 5 minutos antes, o tomado las carreteras secundarias por el centro, en lugar de la autopista? ¿Y si hubiera llamado a mamá a las 10, en lugar de esperar a que el hospicio me llamara? Los ¿y sí? Siguieron dando vueltas mientras sostenía el dibujo de Rosa contra mi pecho en la oscuridad. En algún momento, debo haberme quedado dormido porque mi alarma sonó a las 8, y tuve que prepararme para encontrarme con William Stratton en la funeraria. Me puse la misma ropa de ayer y conduje a Funeraria Stratton, donde William ya estaba esperando en el vestíbulo. Su hija Lainey apareció con una taza de café antes de que me sentara, y no preguntó cómo lo tomaba, pero de alguna manera estaba perfecto con solo un poco de azúcar. William extendió folletos y listas de precios por su escritorio y empezó a explicar el paquete básico, que ya era más de lo que tenía en mi cuenta de ahorros. Eso era antes de añadir la parcela del cementerio, o la lápida, o cualquier tipo de servicio real. Mi teléfono vibró con un mensaje de mamá diciendo que no podía contribuir con nada porque acababa de pagar 12.000 euros por su renovación del baño el mes pasado. Pero luego escribió que absolutamente teníamos que conseguir el ataúd de caoba con forro de seda porque ¿qué pensaría la gente si fuéramos baratos? Le mostré el mensaje a William y vi su cara mantenerse profesionalmente neutral mientras silenciosamente deslizó el folleto de cremación hacia mí. Explicó que era digno y más asequible y aún podríamos tener una urna hermosa y servicio conmemorativo. Estaba tratando de procesar los números cuando mi teléfono sonó y era Diane del hospicio ofreciendo ayudar a mediar una reunión familiar sobre los arreglos. Su voz era calmada y profesional, pero podía decir que había tratado con familias como la mía antes. Sugirió una llamada de conferencia para esta tarde a las 15 horas para discutir todo como familia. Acepté, aunque sabía cómo sería. Exactamente a las 15:00 me uní a la llamada con mamá y Diane
y duró tal vez 4 minutos antes de que mamá empezara a sollozar sobre lo difícil que era para ella. Siguió diciendo, nadie entiende por lo que pasa una madre perdiendo a su bebé y cómo se atreve alguien a cuestionar su dolor. Diane trató de redirigir 2 veces, pero mamá solo se puso más fuerte sobre su sufrimiento. Después de que mamá colgara llorando, Diane me volvió a llamar privadamente y explicó que como cuidador principal de Rosa, quien había estado tomando decisiones médicas, tenía el derecho legal de hacer arreglos funerarios como pariente más cercano. Lo dijo gentilmente, pero ambos sabíamos lo que realmente estaba diciendo. Volví a la oficina de William y elegí cremación con una urna morada simple, ya que ese era el color favorito de Rosa. Saqué mi teléfono y escribí una nota para mí mismo que decía, Rosa merecía mucho más que esto, pero prometo mantenerte segura ahora. La decisión se sintió correcta y significaba evitar todo el espectáculo que mamá quería crear para sus amigas. Estaba firmando el papeleo cuando Conrad llamó con alguien de recursos humanos en la línea de conferencia para explicar la política de licencia por duelo. Eran amables, pero había formularios que llenar y documentación que necesitaban y fechas límite para presentar todo. La persona de RRHH siguió listando requisitos mientras trataba de escribirlos, pero mi mano estaba temblando y seguía perdiendo cosas. Dijeron que enviarían todo por email, pero ya me estaba ahogando en emails y llamadas y decisiones. Esa noche, estaba tratando de comer tostadas cuando mi teléfono empezó a explotar con notificaciones. Mamá había publicado en Facebook sobre perder a su ángel precioso con una foto de hace 3 años en la obra escolar de Rosa antes de enfermarse. Los comentarios estaban llegando de sus amigas del club de lectura y vecinos que no habían visitado ni una vez durante los meses que Rosa estaba muriendo. Todos le estaban diciendo a mamá lo fuerte que era y qué madre increíble había sido y lo afortunada que era Rosa de tenerla. Mamá estaba respondiendo a cada comentario con emojis llorando y párrafos largos sobre su dolor. Empecé a escribir mi propia publicación con marcas de tiempo de cada llamada de esa mañana y capturas de pantalla de mamá cancelando el taxi y eligiendo brunch en lugar de su hija muriendo. Tenía 3 párrafos escritos sobre dónde mamá realmente estaba, mientras Rosa pidió por ella 17 veces. Pero no presioné publicar. En su lugar, lo guardé en borradores y tomé más capturas de pantalla de gente llamando a mamá una madre guerrera y diciendo que no podían imaginar su dolor. Los añadí todos a mi carpeta de evidencia, sin estar seguro de por qué, pero sintiendo que necesitaba documentar la historia real en algún lugar. Mi teléfono sonó y casi no contesté, pero el número parecía familiar. Era la enfermera del hospicio que había estado con Rosa esa mañana, y dijo que probablemente no debería estar llamando, pero quería decirme algo. Dijo que justo antes de que llegara, Rosa estaba tarareando Suéltalo, de Frozen, muy suavemente. Dijo que Rosa parecía en paz, como si estuviera esperando, y cuando escuchó mi voz en el teléfono, sonrió un poquito. La enfermera dijo que había visto a muchos niños partir, y realmente creía que Rosa estaba resistiendo hasta escucharme decir que la quería. Después de que colgó, me quedé ahí sosteniendo el teléfono y llorando por primera vez desde que Rosa murió, porque al menos sabía que estaba ahí aunque mamá no estuviera. A la mañana siguiente, conduje a Funeraria Stratton con mis ojos aún hinchados y rojos de llorar. William me encontró en la puerta y su hija Lainey me trajo café sin preguntar mientras caminábamos por su sala de exhibición. Sacó diferentes urnas de los estantes de exhibición y las puso en el mostrador una por una. Las de bronce parecían demasiado pesadas y serias para una niña de 9 años. El mármol blanco se sentía frío cuando lo toqué. Entonces, Lainey me mostró una morada que no era demasiado grande o demasiado elegante. La recogí y la giré en mis manos, sintiendo la superficie lisa. Mencionó que podían grabar mariposas en ella, ya que así era como llamaba a Rosa, y asentí, porque mi garganta estaba demasiado apretada para hablar. William manejó todo el papeleo en su escritorio, mientras firmaba donde señalaba y trataba de no mirar el costo total en la parte inferior. De vuelta en mi apartamento, abrí mi laptop y escribí un email a mamá, con cada gasto funerario listado línea por línea. Le pedí que solo cubriera las flores, en las que siempre insistía que necesitábamos para las apariencias. 20 minutos después, mi teléfono vibró con su respuesta llamándome manipulativo y cruel por tratar de hacerla sentir culpable sobre dinero cuando estaba de luto. Al final, había pegado un enlace a flores de plástico de la tienda de Todo a Euro, con una nota de que éstas estarían bien. Miré el saldo de mi cuenta bancaria y pensé en empezar una colecta, pero la idea de explicar a extraños que la propia madre de Rosa no ayudaría a pagar por su funeral me revolvió el estómago. La vergüenza se sentía demasiado pesada para ponerla en palabras que la gente leería y juzgaría. Mi teléfono sonó y era Diane llamando con noticias sobre una pequeña beca de una fundación de duelo infantil. Dijo que podría cubrir hasta 2.000 euros de los costos funerarios y ya había empezado a recopilar el papeleo que necesitaríamos. Me guió por cada formulario por teléfono y me envió los enlaces por email mientras hablábamos. Pasé las siguientes 3 horas en la mesa de la cocina, llenando cada sección de esa solicitud de beca.
Adjunté copias de los recibos de la funeraria y registros médicos de Rosa de los últimos 6 meses. La parte más difícil fue escribir la carta sobre nuestra situación, donde tuve que explicar ser el cuidador principal de Rosa mientras mamá estaba ausente. Mis manos temblaban escribiendo sobre los meses que dormí en esa silla del hospital y aprendí a darle medicinas por su puerto. Diane dijo que esos detalles fortalecerían la solicitud, pero cada oración se sentía como revivir todo otra vez. Esa noche no podía dormir, y a las 3 de la mañana agarré mi teléfono y presioné grabar en un memo de voz. Hablé durante 20 minutos seguidos sobre el egoísmo de mamá y cómo había abandonado a Rosa cuando más la necesitaba. Describí cada detalle de esa mañana con las marcas de tiempo y el brunch, y Rosa pidiendo 17 veces por una madre que eligió mimosas en su lugar. Lo reproduje una vez, y escuché mi voz quebrarse y volverse más fuerte con cada acusación. En lugar de enviarlo, lo guardé en mi carpeta de evidencia con todas las capturas de pantalla y mensajes. Mi teléfono vibró con un email de Conrad preguntando sobre fechas límite de proyectos y diciendo que el equipo estaba luchando para cubrir mi carga de trabajo. No estaba tratando de presionarme, pero necesitaba saber cuándo podría volver. La culpa me golpeó inmediatamente porque el mundo siguió girando y esperando cosas de mí mientras Rosa se había ido. Cerré el email sin responder y decidí conducir a casa de mamá mientras estaba en su club de vino de los miércoles. Todavía tenía mi llave de cuando solía revisar las cosas antes de que Rosa se enfermara. Su habitación se veía exactamente igual que el día que fue al hospital hace 6 meses, con animales de peluche en la cama y dibujos pegados a las paredes. Empecé a empacar sus cosas favoritas en una caja cuando vi papeles en su pequeño escritorio. Ahí en la escritura temblorosa de Rosa había una carta que empezaba con: «Querida mami, espero que no estés triste cuando me vaya». Tuve que sentarme en el suelo porque no podía respirar mirando esas palabras que había escrito tal vez semanas atrás, cuando todavía podía sostener un lápiz. La carta estaba solo medio terminada y terminaba a mitad de oración sobre querer que mamá recordara los buenos momentos. La doblé cuidadosamente y la puse en mi bolsillo, sabiendo que nunca se la mostraría a mamá. Rosa merecía mantener sus últimas palabras privadas sin que fueran convertidas en otra actuación para las amigas de mamá. Decidí ahí mismo que la carta iría en la urna con sus cenizas donde pertenecía. Mi teléfono sonó y era mamá exigiendo que tuviéramos el memorial en su club de campo, porque sus amigas lo esperaban. Se negó a usar la capilla del hospicio, donde las enfermeras de Rosa querían despedirse. Cuando dije que no, amenazó con planear su propio servicio separado e invitar a todos los que conocíamos. Dijo que estaba siendo egoísta y tratando de excluirla del memorial de su propia hija. Colgué sin responder y añadí su buzón de voz a mi carpeta de evidencia, aunque no sabía para qué estaba recopilando evidencia. 3 días después, Diane llamó mientras comía cereal para decirme que la beca había sido aprobada por 1.500 euros, lo que cubriría la mayoría de los costos de cremación. Transferí 800 euros de mis ahorros inmediatamente para cubrir el resto, y sabía que estaría comiendo fideos instantáneos y mantequilla de maní durante los próximos meses, pero al menos estaba hecho. Esa tarde, me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno en blanco tratando de escribir el elogio de Rosa, y seguía empezando de nuevo porque todo sonaba mal. Escribí sobre cómo amaba Frozen y cantaría «Suéltalo», incluso cuando la quimio hacía que su voz se quebrara. Escribí sobre sus dibujos de mariposas que cubrían cada pared de su habitación del hospital. Escribí sobre cómo siempre guardaba la mitad de sus dulces para compartir con las enfermeras, incluso cuando apenas comía algo ella misma. La parte más difícil fue no mencionar a mamá para nada, pero después de 17 borradores, finalmente tenía algo que era solo sobre Rosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi ex diciendo que se enteró de Rosa por un amigo mutuo y pensaba que debería perdonar a mi mamá por mi propia paz. Escribí de vuelta: «Gracias por contactar», y presioné el botón de bloquear porque no necesitaba a otra persona diciéndome cómo sentirme sobre mamá eligiendo brunch en lugar de su hija muriendo. A la mañana siguiente, Diane había programado una cita con Nina Schaefer, quien hacía consejería de duelo y tenía una apertura esa misma semana. Conduje a su oficina, que estaba en una casa vieja convertida en salas de terapia, y el formulario de admisión preguntaba sobre apoyo familiar durante este tiempo. Marqué la casilla de ninguno, y Nina lo rodeó con esa mirada conocedora como si hubiera visto esto antes. Se sentó frente a mí en una silla en lugar de detrás de un escritorio y explicó que lo que mamá mostraba era un patrón de negligencia emocional y rasgos narcisistas, lo que me dio palabras reales para lo que había estado lidiando toda mi vida. Cuando empecé a enojarme hablando del brunch, me enseñó esta técnica de respiración donde respiras por 4 cuentas y mantienes por 4 y exhalas por 4, lo que realmente ayudó a que mis manos dejaran de temblar. Pasamos el resto de la sesión trabajando en un email para mamá que establecería límites para la planificación del memorial. Quería escribir que era un monstruo egoísta que dejó a su hija morir sola, pero Nina me ayudó a revisarlo para decir que toda la planificación del memorial pasaría por mí, y nuestro contacto se limitaría solo a logística. El email tomó 40 minutos para estar bien, porque Nina siguió haciéndome quitar las partes enojadas y enfocarme en límites claros en lugar de acusaciones. Lo envié desde su oficina, y en 10 minutos mamá había respondido con 3 párrafos sobre cómo su propia madre no había estado ahí para ella, y cómo estaba rompiendo ciclos generacionales, y cómo yo entendería cuando tuviera mis propios hijos. Le mostré la respuesta a Nina, y ella realmente la imprimió, y la puso en mi archivo como lo que llamó Exhibición A, de tácticas de deflexión.
Señaló cómo mamá nunca una vez se dirigió a mis límites o reconoció lo que pasó con Rosa, sino que en su lugar se hizo la víctima. Envié de vuelta una respuesta de 2 palabras que solo decía recibido y detalles del memorial por seguir. Mamá inmediatamente envió 17 mensajes más que podía ver acumulándose en mis notificaciones, pero no abrí ninguno de ellos y Nina dijo que eso era progreso. 2 días después, Conrad llamó para programar una reunión de regreso al trabajo y lo encontré en una cafetería cerca de la oficina. Explicó que podía empezar con medios días la próxima semana y construir hasta tiempo completo para el final del mes, lo que realmente sonaba bien porque quedarme en casa estaba empeorando todo. Dijo que el equipo estaba luchando para cubrir mis proyectos, pero entendían y querían apoyarme de cualquier manera que pudieran. La estructura de tener un lugar a donde ir y algo en qué enfocarme, además del espacio vacío donde Rosa solía estar, realmente ayudó más de lo esperado. Esa noche, la funeraria llamó para decir que las cenizas de Rosa estaban listas y conduje para recoger la urna morada con mariposas grabadas que Lainey había añadido gratis. La traje a casa y la puse en mi mesa de café al lado de su dibujo del arco iris y traté de practicar leyendo el elogio en voz alta. Cada vez que llegaba a la parte donde describía a ella diciendo, «Está bien», mi voz se quebraba y tenía que empezar de nuevo. Me quedé sentado ahí solo con la urna y el dibujo, como si estuviéramos teniendo nuestro propio servicio memorial privado, y practiqué hasta que pude pasar por la mayoría sin desmoronarme completamente. A la mañana siguiente, tuve otra sesión con Nina, donde hablamos sobre la necesidad de atención de mamá y cómo el memorial probablemente se convertiría en su actuación. Nina me recordó que no podía controlar el comportamiento de mamá, pero podía controlar mi respuesta a ello, y practicamos frases que podía usar si mamá trataba de hacer una escena. Me dio tarea de elegir una cosa que dejaría ir en el memorial y un comportamiento de mamá al que no reaccionaría sin importar qué. Decidí que dejaría ir tratar de hacer que mamá entendiera lo que hizo, y no reaccionaría si lloraba lágrimas falsas por atención. Nina dijo que eran buenos objetivos específicos, y representamos diferentes escenarios donde mamá podría tratar de provocarme. Al final de la sesión, tenía un plan para pasar por el memorial sin dejar que mamá lo convirtiera en su espectáculo. 3 días antes del memorial, mamá publicó un evento de Facebook para el sábado a las 14 horas en su club de campo. El servicio real era el viernes a las 11 de la mañana en la capilla del hospicio. Lo vi cuando 17 personas confirmaron asistencia y empezaron a publicar condolencias en la página del evento. Mis dedos temblaron mientras escribía una corrección en la sección de comentarios. Lo mantuve simple y factual, solo el tiempo y lugar correctos. Nada sobre cómo, ni siquiera me había preguntado. Mamá inmediatamente me llamó gritando que la estaba socavando en público. Colgué y fui a mi sesión con Nina. Ella me hizo escribir una cosa que dejaría ir en el memorial. Elegí tratar de hacer que mamá entendiera lo que le hizo a Rosa. Luego me pidió elegir un comportamiento de mamá al que no reaccionaría sin importar qué. Decidí en su llanto falso por atención. Practicamos respuestas para diferentes escenarios donde mamá podría tratar de empezar algo. Nina siguió recordándome que esto era sobre honrar a Rosa, no ganar contra mamá. Me hizo repetir frases como, no es el momento, y enfoquémonos en Rosa, hasta que sonaran naturales. Esa noche, hice una lista de quién realmente venía por Rosa. Eleanor había confirmado que estaría ahí con 2 otras maestras de la escuela de Rosa. Las enfermeras del hospicio venían en su descanso de almuerzo. Estas eran las personas que realmente la conocían, no las amigas del club de lectura de mamá. Decidí enfocarme en ellas en lugar de cualquier espectáculo que mamá pusiera. La mañana del memorial llegó, y llegué 1 hora antes para colgar los dibujos de Rosa por la habitación. Puse sus animales de peluche en una mesa en la entrada, con una foto de antes de que se enfermara. La gente empezó a llegar a las 10:45, y me paré en el podio organizando mis tarjetas del elogio. Mamá no estaba ahí a las 11 cuando se suponía que empezáramos. Podía ver a gente revisando sus teléfonos y susurrando. A las 11:05, simplemente empecé sin ella. Estaba 3 oraciones hablando del amor de Rosa por las mariposas, cuando la puerta se abrió de golpe. Mamá entró con un vestido negro de cóctel con cabello y maquillaje perfectos. Firmó el libro de invitados con movimientos grandes y dramáticos, mientras seguí leyendo. No pausé o reconocí su entrada, incluso cuando hizo un espectáculo de encontrar un asiento en la primera fila. Hablé sobre cómo Rosa coleccionaba calcomanías de mariposas y las pegaba en todo. Describí sus terribles chistes que nunca tenían sentido, pero siempre la hacían reír. Les conté sobre las canciones de Frozen que cantaba durante la quimio para animar a los otros niños. Lágrimas reales fluían de las enfermeras y maestras que recordaban estos momentos. Mamá siguió secándose los ojos secos con un pañuelo, volviéndose para ver si la gente la estaba mirando. Cuando terminé, la gente vino a abrazarme y compartir sus propios recuerdos de Rosa. Mamá agarró mi brazo y me arrastró a la esquina. Siseo que la había humillado al no mencionarla ni una vez en el elogio. Me llamó cruel y egoísta por excluir a su propia madre del memorial de su hija. Dije la frase que Nina y yo habíamos practicado. No es el momento. Luego me alejé para agradecer a Eleanor por venir. Estaba parada junto a los dibujos de Rosa con lágrimas corriendo por su cara. Me entregó una pequeña mariposa de papel que Rosa había hecho en clase de arte. Estaba cubierta de purpurina morada con «Te quiero», escrito en la escritura temblorosa de Rosa. Eleanor me dijo que Rosa fue la niña más amable que había enseñado en 20 años.
Dijo que Rosa siempre compartía sus refrigerios con niños que olvidaron los suyos. Ambos nos quedamos ahí llorando lágrimas reales, mientras al otro lado de la habitación, mamá hacía corte con sus amigas. Podía escuchar su voz alta hablando sobre su pérdida insoportable. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje grupal que mamá envió a todos nuestros parientes. Afirmaba que la había prohibido hablar en el memorial de su propia hija. Dijo que la estaba manteniendo alejada de su lugar legítimo como madre doliente. Se pintó como víctima de mi crueldad durante el peor momento de su vida. Algunos parientes respondieron con simpatía hacia ella. Otros se quedaron en silencio. Archivé el hilo sin leer las respuestas y apagué mi teléfono. A la mañana siguiente, encontré a William en la funeraria para recoger las cenizas de Rosa. La urna morada se veía más pequeña de lo que esperaba. Lainey había añadido el grabado de mariposa gratis, alas delicadas extendiéndose por la superficie. Antes de que la sellaran, deslicé la carta de Rosa adentro, la que decía que esperaba que mami no estuviera triste. William manejó el papeleo silenciosamente mientras firmé donde señaló. Les agradecí a ambos y llevé a Rosa a mi coche. La urna se sentó en el asiento del pasajero en el viaje a casa. Esa tarde, Conrad llamó sobre mi regreso al trabajo. Establecimos empezar con 2 días la próxima semana, luego 3 días la semana siguiente. Construiríamos de vuelta a tiempo completo durante el mes. No mencionó mis ojos rojos durante nuestra videollamada. No comentó cuando tuve que silenciarme porque salió un comercial con niños. Solo envió el horario ajustado y dijo que el equipo estaba ahí para lo que necesitara. Nina se sentó frente a mí en su oficina a la mañana siguiente con una caja de pañuelos entre nosotros. Preguntó cómo fue el memorial y le conté sobre mamá llegando tarde en su vestido de cóctel. Nina asintió y escribió algo mientras describía a mamá, acorralándome después de mi elogio. Explicó que la necesidad de mamá de ser el centro de atención probablemente era cómo lidiaba con sentimientos difíciles. Nina dijo que entender por qué mamá actuaba así no significaba que tenía que aceptarlo o dejar que me lastimara. Me enseñó un nuevo ejercicio de respiración donde conté hasta 4 en cada inhalación y exhalación. Practicamos lo que diría si mamá tratara de hacerme sentir culpable sobre el memorial otra vez. Nina me recordó que protegerme mientras lloraba a Rosa no era egoísmo. Me programó 2 veces por semana para el próximo mes y me dio un libro de trabajo sobre duelo complicado. Esa tarde, Diane llamó mientras estaba organizando las cosas de Rosa. Quería verificar cómo estaba yendo después de todo con el memorial. Confirmó que el grupo de apoyo para el duelo se reunía los jueves por la noche a las 19 horas en el centro comunitario en Calle del Roble. Diane dijo que mucha gente ahí tenía situaciones familiares complicadas y entendían cómo era. Prometió que no estaría solo lidiando con el comportamiento de mamá, además de perder a Rosa. Le agradecí por todo lo que había hecho, y me recordó que su puerta siempre estaba abierta si necesitaba hablar. Después de colgar, volví a la habitación de Rosa con 2 cajas vacías del garaje. Puse sus animales de peluche favoritos en la caja de guardar primero. Su unicornio morado con el que dormía cada noche fue con cuidado. Luego su colección de libros de mariposas de las ventas de la biblioteca a las que solíamos ir juntos. Encontré su iPad con todos sus juegos aún descargados y lo envolví en plástico de burbujas. La caja de donación se llenó con ropa que aún tenía etiquetas y juguetes que nunca abrió. Llamé a Eleanor para ver si podía encargarse de llevarlos al pabellón pediátrico. Dijo que estaría feliz de hacerlo para que no tuviera que volver al hospital todavía. Acordamos que los recogería mañana por la mañana antes de la escuela. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con una hoja de papel en blanco y empecé a escribir a Rosa. Le dije que estaba tratando de recordar su risa, en lugar de lo callada que se volvió al final. Escribí sobre cómo vería Frozen cada año en su cumpleaños, aunque ya me sabía todas las canciones de memoria. Prometí alimentar a los patos en el estanque como solíamos hacer los sábados. Las palabras se volvieron borrosas cuando las lágrimas cayeron en el papel, pero seguí escribiendo. Le conté sobre mamá en el memorial y cómo deseaba que hubiera podido ser diferente para Rosa. Sellé la carta en un sobre y escribí «Mariposita» enfrente con marcador morado. A la mañana siguiente, descubrí cómo configurar filtros de email en mi teléfono. Creé una carpeta llamada Mamá y configuré todos sus mensajes para ir ahí automáticamente. La bandeja de entrada principal se veía tan limpia sin sus mensajes constantes sobre cómo estaba arruinando su vida. Decidí que revisaría la carpeta de mamá una vez por semana los domingos para ver si algo era realmente importante. El alivio me golpeó inmediatamente, como si alguien hubiera bajado el volumen en un televisor que gritaba. 2 días después, conduje al jardín botánico con la urna de rosa en el asiento del pasajero. La exhibición de mariposas estaba atrás pasando el jardín de rosas, lo que se sintió correcto de alguna manera. Pagué la entrada y caminé por el sendero familiar que habíamos tomado tantas veces antes. El banco junto a la casa de las mariposas estaba vacío, así que me senté con la urna en mi regazo. Las mariposas volaban por el espacio cerrado, aterrizando en flores y comederos. Un amorfo azul con alas del tamaño de mi mano aterrizó en el banco justo a mi lado. Se quedó ahí por casi 1 minuto, abriendo y cerrando sus alas en la luz del sol. Elegí creer que era Rosa diciéndome que estaba bien donde quiera que estuviera ahora. Me quedé sentado ahí durante 1 hora viendo las mariposas y contándole a Rosa sobre todo lo que había pasado. El lunes por la mañana, Conrad tenía mi escritorio listo con una pila de tareas fáciles para facilitar el regreso. No hizo un gran escándalo sobre mi regreso o preguntó cómo estaba cada 5 minutos. El equipo actuó normal
que era exactamente lo que necesitaba, en lugar de que todos caminaran sobre cáscaras de huevo a mi alrededor. Cuando sentí la ira construyéndose sobre mamá o la tristeza sobre Rosa, hice los ejercicios de respiración de Nina. Conté hasta 4 inhalando y 4 exhalando hasta que mis manos dejaron de temblar. Logré pasar todo el día sin llorar o irme temprano, lo que se sintió como una victoria. 3 semanas después de que Rosa murió, usé tachuelas para colgar su dibujo del arco iris sobre mi escritorio en el trabajo. Cada vez que alzaba la vista de mi computadora, podía ver esas figuras de palitos tomadas de la mano. Ese mismo día, llené el formulario de registro para el grupo de apoyo de duelo en línea. Escribí mi nombre y marqué la casilla para pérdida de hermano y dinámicas familiares complicadas. El email de confirmación dijo que trajera una foto si quería compartir sobre mi persona. Imprimí la foto de Rosa en el jardín de mariposas del verano pasado, cuando aún estaba saludable. Ahora la llevaría conmigo de manera diferente, no como peso que me tiraba hacia abajo, sino como alas que me ayudaban a seguir adelante. Y eso es todo por hoy. Si aunque sea una parte de esto se quedó con vosotros, entonces valió la pena compartirlo. Presionad el botón de suscribiros, por favor.